Hola amigos de la Red Sin Link. Hoy día les traigo este video donde vamos a hablar un poco de lo que es acupuntura y ciencia, dos aspectos que muchas veces se piensan que son irreconciliables, pero en realidad en lo que es China está muy unido. Y para contarles acerca de esa conexión que existe entre la acupuntura y ciencia, voy a recurrir a mi experiencia. Em, eh, yo estuve durante 4 años haciendo un estudio clínico en el hospital más grande de medicina china de toda China, valga la redundancia. Así que esperen un momento y les contaré esa historia. Bueno amigos, primero contarles que estoy hoy día en Chasi, en Yunnan, es un pueblo remoto de la prefectura de Dali. Es un lugar, bueno, como ustedes pueden ver, maravilloso. Bueno, y desde aquí les voy a contar un poco mi historia, que voy a resumirla porque son 10 años de estudios acá en China. Y bueno, yo llegué acá el año 2009, o sea, ya van a ser casi 11 años. Y, y en ese tiempo, la beca que yo tenía era para venir a estudiar a la Universidad de Tianjin, en el norte de China, muy cerca de Beijing. En esa universidad estudié 2 años. ¿Ah? Estudié un año acupuntura y en el otro año estudié chino. ¿Mm? Aunque siempre que estudiaba chino, paralelamente también estaba con los profesores y todo eso en la misma universidad, porque estudiaba chino en una universidad de medicina china. Cabe señalar también que yo, antes de llegar acá a China, ya hacía acupuntura. Yo trabajaba en eso, esa era mi profesión. Y, y ya en el año 2011 me fui a Chengdu a seguir estudiando chino. Llegué a la Universidad de Minorías Étnicas de Sichuan a estudiar chino un año más. Y y en el año 2012 más o menos, de haber sido, 2012, 2013, llegué a Guangzhou. Y en Guangzhou es donde estuve el periodo más tiempo, donde eh, estuve estudiando en parte un bachelor de medicina china, que digo en parte porque yo llegué a un trato con la universidad para que me dejaran escuchar las clases y porque no me interesaba, digamos, eh, ahí en clases que realmente no me interesaban dentro del currículum, así que llegué a un convenio y así que estuve 2 años haciendo las clases del bachelor en chino. eh, eh, y muchas de esas clases también las repetía, bueno, para lograr dos cosas. Una, para, para aumentar mi entendimiento del chino, especialmente el chino técnico, que es el chino de las clases específicamente en las universidades. Y lo otro, ir profundizando dentro de temas que tal vez no había conocido tanto dentro de la medicina china cuando lo estudié en español, digamos. Así que eso lo hice durante 3 años y ya a partir del tercer año empecé a hacer un máster. Cuando ya sentía que mi entendimiento del chino era suficiente, con la parte técnica específicamente, empecé a estudiar la maestría. ¿M? Además que justo ahí surgió un convenio entre nuestra escuela en Chile y la Universidad de Guangzhou para hacer un máster. Entonces ahí aproveché la oportunidad de hacer esta maestría. Y bueno, y en esta maestría tuve la suerte de contar con una profesora que es de muy alto nivel, la doctora Peng Guiyan, eh, que trabaja en el departamento de otorrinolaringología del hospital de medicina china más grande de toda China. Entonces, ella me ofreció, ella misma me dijo, ¿por qué no haces la tesis conmigo? Tuve mucha suerte en ese sentido. Y, y finalmente empecé a hacer la tesis y ella también me ayudó a encontrar eh, el tema de mi tesis, que fue los nódulos de tiroides. Durante 4 años estuve trabajando en eso. eh, y fue un honor para mí como extranjero, también como latinoamericano, haber hecho ese estudio porque en general en China no les da mucha confianza a los extranjeros. ¿No? No hay mucha...
esa cosa de que te deje ver pacientes. ¿Ah? Y, y ahí durante 4 años estuve viendo a mis propios pacientes. De hecho, nadie se metía conmigo, los pacientes llegaban y estuve trabajando durante esos 4 años haciendo acupuntura en ese hospital. Eh, pero ahí entendí la importancia que tiene la ciencia, eh, obviamente en cualquier terapia, esto no solamente para entender lo que es la medicina china, sino que en general. La ciencia es indispensable. Eh, Mucha gente cree que dice, la acupuntura es pseudocientífica, es muy divertido, eso me da mucha risa escuchar ese tipo de comentarios. Eh, en el hospital donde yo trabajaba se hacía una cantidad de estudios clínicos, de hecho había solamente un edificio de 38 pisos solamente dedicados a estudios clínicos. Pero en esa época yo empecé a darme cuenta cuáles eran los problemas de la ciencia y de la acupuntura, cuáles eran las principales barreras para poder, digamos, hacer de la acupuntura ciencia y también entender por qué en algunos casos la acupuntura arroja resultados negativos, por decir así, en algunos estudios clínicos. Y el principal problema con el estudio de la acupuntura, o incluso de la medicina china en general, pero hablemos específicamente de la acupuntura. El principal problema que yo me di cuenta en aquella época era que tú nunca evalúas la acupuntura. ¿Mm? Lo que tú evalúas es una prescripción. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que hubo unos estudios a principios del 2009, 2010 me parece, donde se publicaron varias cosas negativas acerca de la acupuntura en Occidente. Eh, y, y en realidad nunca es la acupuntura la que se evalúa en esos casos, siempre es la prescripción la que se evalúa. Es la prescripción de puntos. Entonces sabemos que tenemos más de 500 puntos en el cuerpo, los regulares son 360 y tantos, más los extras son muchos más, y más los de microsistemas y todo ese tipo de cosas, y tenemos, bueno, no sé, tendremos miles de puntos. Así que los puntos que escojamos van a ser los que determinen el resultado del tratamiento. Y esto lo digo por experiencia propia, porque cuando nosotros partimos nuestro estudio en relación a nódulos de tiroides, en un comienzo no tuvimos muy buenos resultados. ¿No? No tuvimos. Eh, y eso nos invitó a ir probando otras prescripciones. Fuimos cambiando la prescripción hasta que logramos el resultado objetivo. ¿Mm? Y esto avalado, yo tengo así una cantidad de exámenes de ultrasonido. Todos mis pacientes se hicieron un examen de ultrasonido antes y después del tratamiento, que era un ciclo de tratamiento de 3 meses. Entonces, esa es una cosa súper importante dentro de lo que es la evaluación de la medicina china en general. Por eso vuelvo a repetir, lo que ustedes evalúan siempre es una prescripción y esa prescripción puede variarse, puede adaptarse para que los resultados apropiados. ¿Mm? Ahora, eh, por eso tenemos que quitarnos el vicio de decir, ahora estamos, o pueden decir de ahora en adelante, la acupuntura es efectiva para tratar nódulos de tiroides. Si me preguntan a mí, ¿es efectiva la acupuntura para tratar nódulos de tiroides? Yo les voy a decir sí y no. Si conocen la prescripción apropiada, claro, lo puedes hacer. Pero si no la conoces, no te va a resultar. De hecho, a mí me costó mucho investigar acerca de este tema y de dar con la prescripción adecuada. ¿Mm? Sobre todo en estos temas de medicina interna. Lo que es dolor es mucho más sencillo con acupuntura. ¿Ah? ¿Por qué es más fácil? Porque ustedes ponen la aguja y después le preguntan al paciente, ¿le duele o no le duele? Entonces eso es mucho más sencillo, no requiere exámenes, mucho más barato al estudio también hacer eso. Eh, y en general hacer un estudio de medicina interna requiere por lo menos unos cuantos meses para ver si hay un cambio, especialmente si hay nódulos, tumores o lo que sea, porque eso no varía de un día para otro, ¿se fijan?
Entonces, requiere más inversión, requiere más gastos. No todo el mundo está dispuesto a invertir en estudios clínicos. ¿Ah? Por suerte las universidades sí las pagan. Ahí en donde yo trabajaba, en el mismo hospital también, tenía mucha inversión en estudios clínicos. De hecho, yo me atrevería a decir que el hospital provincial de Guangdong es uno de los hospitales más serios en relación a estudios clínicos, en relación a la medicina china. Es realmente un hospital que promueve mucho la ciencia y que es muy importante. Hay otra cosa que también quería hablar acerca de otro detalle importante en el uso, o sea, en relación a los estudios clínicos. Y tiene que ver con el placebo. Y aquí tenemos dos aspectos del placebo. Ustedes saben que cuando ustedes prueban un fármaco, lo que se hace es un estudio doble ciego donde se tienen dos grupos, un grupo de control y un grupo de personas que se le aplica la terapia. Entonces al de control generalmente se le da un medicamento que no tiene ningún efecto, una pastilla de menta, por ejemplo, y en el otro se les da una droga que supuestamente es la que se está evaluando en ese momento. Entonces, en acupuntura también se trata de hacer eso mismo, tratar de buscar un sistema doble ciego, pero hasta el momento no se ha encontrado una forma de hacer una forma efectiva de doble ciego. Y el problema que los estudios con doble ciego que se han hecho hasta el momento, se ha descubierto que las agujas CHAMS, que son agujas falsas, que no perforan la piel, muchas de ellas generan un estímulo, porque presionan, igual como si fuera una digitopresión, como la digitopuntura, una cosa así. Por lo tanto, también genera un efecto terapéutico, no es un placebo. Por lo tanto, no es justa la comparación entre la acupuntura CHAMS, ¿ah? que se usa en estudios doble ciego, y la acupuntura normal. El segundo aspecto que quería mencionar respecto al placebo es que el placebo nunca puede disolver tumores, por ejemplo. ¿Ah? El placebo en general tiene un efecto limitado, ¿ah? que generalmente una persona siente un alivio y ese alivio puede a lo mejor mantenerse un día, 2 días, pero la dolencia de base continúa, ¿se fijan? ¿Por qué les digo esto? Porque si el placebo fuera tan potente, mejor todos nos dedicamos a ser chamanes y a sugestionar a las personas y curamos todos los males a través del placebo. Y obviamente que el placebo no puede curar cosas muy, muy importantes en relación, por ejemplo, ni cáncer, ni disolver nódulos o ese tipo de cosas. Entonces, hay que entender que el placebo tiene esos límites que la acupuntura no tiene. ¿Ya? Lo otro que llama la atención respecto a eso es el porcentaje que hay en estudios clínicos occidentales específicamente, donde el placebo a veces agarra un 40%. Un placebo no puede tener más de un 30% en efectividad, digamos. ¿Ah? No puede producir un alivio de más de un 30% de la cantidad de casos que estamos viendo. ¿Y por qué no? Porque, como les digo, en ese caso ya pasa a ser una medicina. ¿Ah? Ese placebo ya tiene un efecto terapéutico. ¿Mm? Y eso es lo que pasa con lo que les llamaba con la acupuntura CHAMS. La acupuntura CHAMS muchas veces presenta una efectividad de un 40%, un 50%, una cosa insólita. Así que no se pueden comparar la acupuntura con la acupuntura CHAMS. Todavía no hemos encontrado una buena alternativa para generar estudios de doble ciego. O sea, encontrar una verdadera acupuntura falsa, que pueda hacer creer a la persona que le están haciendo acupuntura. Así que, pero a pesar de eso, a pesar de que no los hemos encontrado, sí tenemos muchas terapias, tenemos muchas enfermedades de las cuales la acupuntura tiene efectividad muy trascendente, o sea, sobre el 70%, o incluso sobre el 90%. Por ejemplo, si ustedes van a Tianjin, donde yo estudié el primer año, la efectividad del Qingnao Kaxiao, que es la terapia más famosa acá en China para
rehabilitar a la gente que ha tenido accidentes vasculares cerebrales y que no puede caminar con hemiplegia, incluso con algunos con problemas a la vista, de audición, etcétera. Esa es la terapia más famosa acá en China y tiene un respaldo científico increíble. Un respaldo científico increíble. Y tiene un efecto sobre el 90%, ¿se fijan? En recuperación. Así que no es justa esta cosa de esta ansiedad de querer hacer estudios doble ciego, porque si usted tiene una efectividad de un 90%, por favor, no me digan qué placebo les puede dar esa efectividad. ¿Ah? Hay que ser un poquito más racional al respecto, digamos. ¿Ah? Eh, Así que, por un lado, como les decía, tenemos estos límites para hacer estudios clínicos en relación que no es fácil hacer estudios doble ciego, pero por otro lado tenemos enfermedades como los accidentes vasculares cerebrales, como la rinitis alérgica, por ejemplo, que también tiene una efectividad increíble, un rating súper grande, un porcentaje súper grande en efectividad, que no podemos pensar obviamente que no se lo podemos atribuir a un placebo. ¿Mm? Así que esos son los límites y eso también yo personalmente entiendo a la gente que tiene sus dudas, porque partiendo de la base de que los estudios que se han hecho en Occidente no son hechos por gente muy idónea también, ¿ah? Porque la acupuntura es operador dependiente, igual que una cirugía. Ustedes no se van a hacer una cirugía con cualquier persona, ¿ah? Los mismos resultados de los resultados del ultrasonido son operador dependientes. Hay muchas cosas de la ciencia que son operador dependientes y la acupuntura es una de ellas, digamos. Entonces, si ustedes hacen una acupuntura mal hecha, donde hacen una mala prescripción, los resultados que van a tener son malos. Y no podemos garantizar que los estudios clínicos, que un estudio clínico necesariamente se haya hecho con la mejor prescripción. Entonces, claro, la persona que hizo el estudio clínico ocupó una mala prescripción y después dijo, la acupuntura no es efectiva. Y eso obviamente no es justo. La acupuntura debe ser efectuada por gente que conoce bien lo que está haciendo. ¿Ah? Y hay una base de datos china que la voy a publicar después acá abajo en los comentarios para que vean, pero lamentablemente está todo en chino. Hay cientos de miles de estudios clínicos en relación a la acupuntura en esa base de datos. Si quieren pueden usar el traductor de Google para ver ahí, pueden usar ahí para hacer consultas, pueden buscar rinitis alérgica, pueden buscar por técnicas, por acupuntura abdominal, por lo que sea. Está todo ahí en esa base de datos. Además tenemos todos los estudios clínicos que vienen de Japón, de Taiwán, de Corea, de Malasia. Entonces tenemos realmente una base de datos tremenda. Pero Occidente desconfía, se fijan, desconfía de todas maneras, a pesar de que existe una tremenda base de datos de estudios clínicos que respaldan la acupuntura y la medicina china. Y a pesar incluso de Tu Yao, que fue el premio Nobel del 2015, el premio Nobel de Medicina por por usar el Qinghao, la planta del Qinghao, y sintetizar la artemisina que genera esta medicina contra la malaria. Y es de entender por esto que la Organización Mundial de la Salud está apoyando desde el año 78 a la acupuntura, porque desde esa época ya había suficiente evidencia sobre todo para 40 enfermedades. De hecho, en esa época se plantearon 40 enfermedades en que se consideraba de que el uso de la acupuntura era efectivo, ¿no? Pero ¿dónde se basó? ¿En qué estudios clínicos se basó la Organización Mundial de la Salud para hacer esa afirmación? En los estudios asiáticos, ¿ah? Porque la mayor base de datos que tenemos de ciencia en relación a la acupuntura está en Asia. También tenemos varios estudios que también los vamos a publicar acá en los comentarios, muchos que son bastante interesantes, en relación a que se han hecho en relación a la acupuntura, pero en Occidente, que también son muy interesantes. Algunos, por ejemplo, el Journal American Medicine, que es una de las revistas más famosas del mundo, revistas de medicina. También vamos a publicar ese tipo de estudios para que los vean en los comentarios. Entonces, finalizando todo esto, solo quería decirles que la acupuntura en este momento tiene suficiente evidencia. El problema es que a veces la ciencia es también un poco
no sé cómo decirlo, eh, dogmática sería la palabra, porque cuando un estudio es publicado por un journal determinado, la gente dice, ah, ya, supuestamente a la ciencia no le gustan los criterios de autoridad, pero resulta que si un estudio es publicado por una revista de ciencia muy famosa, ok, ya, ahora sí le creemos, pero si está publicado el estudio en una revista, a lo mejor en China o en Asia o en Malasia, en Japón, dicen, ok, no te creo. ¿Ah? Entonces tenemos esta cosa como de, claro, no aceptamos los criterios de autoridad, pero resulta que la ciencia está lleno de criterios de autoridad finalmente. ¿Ah? Mucha gente tiene ese prejuicio. ¿Ah? Y no se dan el tiempo de profundizar en lo que es la acupuntura o de poder vivirlo por ellos mismos. Así que, bueno, esos son los límites que tiene la acupuntura y la ciencia. Y eso es lo que tenemos que reconciliar. Y esto es lo que tenemos que explicar también. ¿Ah? Está bien hacer ciencia con acupuntura, está muy bien, es muy necesario. ¿Ah? Pero también hay que abrir la mente, hay que abrir la mente. La acupuntura ya está reconocida desde hace muchos años para una decena de enfermedades. Y así que es una medicina barata, que mucha gente se puede beneficiar de su uso. Así que es muy importante que los gobiernos empiecen a poner atención a la acupuntura. Especialmente el dolor crónico, por ejemplo. Hay mucha gente, muchos ancianos que se pueden beneficiar de eso. Sería una maravilla que los planes públicos de todos los países del mundo se agregara a la acupuntura. Sería un gran beneficio para la población, entre otras muchas enfermedades. Vamos a publicar todos esos documentos, los de la Organización Mundial de la Salud, los estudios clínicos, todos acá abajo en los comentarios para que los puedan ver y revisar ustedes mismos. La mayoría sí, muchos de ellos están en inglés. ¿Ah? Y algunos en chino. Espero que nos perdonen eso. Bueno chicos, ese ha sido el video de hoy. Que tengan un buen día. Nos vemos.